Hola chicos y buen último día del año 2023 a todos, ¿ya están listos para festejar el nuevo año nuevo? Pues yo sí la verdad y bueno sin alargar la introducción del video, hoy les traigo finalmente el glorioso segundo episodio de ¿qué hubiera pasado si Cooler ahora en su forma metálica aparecía en la saga de Cell? Pues lo mismo de siempre, antes de comenzar solo espero que en verdad se suscriban al canal para recuperar a nuestra comunidad así como activar la campana de notificaciones, y seguirme en mi cuenta oficial de Instagram también para que puedan tener un contacto más cercano conmigo y me sugieran ideas de nuevas teorías. Como dato curioso este video lo edité todo el día de ayer 30 de diciembre con un dolor horrible de cabeza y cuerpo como síntomas de un resfriado horroroso. Así que por favor les pediría que al menos puedan corresponder al sacrificio que hice ayer editando todo el día en ese estado de salud para que hoy puedan observar este capítulo con una edición realmente inigualable y que les dejará con la boca abierta y compartan el video con todas las personas que puedan, ¿y comenzamos? Pero no, antes de comenzar Wuhan les realizará un pequeño paréntesis de aclaración rapidísima para evitar comentarios tediosos en el bloque de abajo. Bueno, haciendo uso de la lógica más coherente y adecuada para llevar a cabo esta historia, pondremos que el poder de Cooler transformado antes de morir era de 145 millones, y cuando se fusiona con la estrella Billet luego de absorber planetas para incrementar su poder, su ki llegaría a ser aproximadamente superior a los 350 millones, donde aún no podría vencer a los androides 17 y 18 y mucho menos a 16. Sin embargo, en la película vemos que Goku logra derrotarlo mediante un superataque que logra destruir una parte de su cuerpo, no obstante, este regenera estas partes destruidas gracias al núcleo de la estrella Billet, de modo que su poder incrementaría aún más, y lo posicionaría alrededor de 460 millones, por lo cual superaría los poderes de 17 y 18 y estaría cerca del nivel de Cell, absorbiendo a los humanos de la Tierra, pero todavía la tendría difícil contra esta criatura y número 16. Kamikoro en la historia original tendría un poder similar al del androide 17 usando su máximo poder, por lo cual podríamos considerar que su ki era de 450 millones. Entonces con esto evidentemente todos entenderíamos que obviamente Metal Cooler no podría ser rival ni siquiera para los androides 17 y 18. Pero les pediría que supongamos que en esta oportunidad la estrella Billet habría obtenido mucho más poder fusionándose con planetas que lo visto en la línea original y por ende ahora el nuevo poder de Cooler al evidentemente no poder ser calculado con cifras oficiales. Se entendería que su poder sería muy superior al de Cell semiperfecto y le podría causar bastantes complicaciones a Super Vegeta sin superarlo. Sin embargo, a medida de que la estrella se iba alimentando de la Tierra él aumentaría su poder mucho más y ya podría superar al príncipe Saiyajin. Nuevamente les recuerdo que aunque aquello no suceda de esta manera en la línea original de la película 7, en este caso se supondría que la fusión de Cooler con Billet sea así de poderosa, únicamente con el objetivo de que la trama se desarrolle sin incoherencias, y un punto más. Si bien es cierto que la estrella Billet tardó meses en encontrar a Cooler y revivirlo, en esta oportunidad también supondremos que unas cuantas horas habrían sido suficientes para que Veggiar encuentre al demonio del frío y la reconstruya al en esta línea las órbitas de la estrella mantenerse bastante cercanas al Sol. Esto lo aclaro también para que la aparición de Cooler en este punto de la saga de Cell tenga sentido y evitar inconvenientes en los comentarios, y sin más ahora sí comencemos. Como vimos en la parte anterior de esta nueva línea temporal alterna, Cooler habría llegado al campo de la batalla en el momento en que los androides se estarían enfrentando a Piccolo, sin embargo sus secuaces Nice, Sausar y Doure harían de las suyas al distraer a los androides gemelos. Mientras que Piccolo y luego de enterarse el porqué de que este hermano de Freezer que nadie conocía había llegado a la Tierra, decidiría enfrentarlo. No obstante todo esto habría sido interrumpido cuando Cell apareciendo en el lugar y acabando con las energías vitales de las fuerzas especiales de Cooler, se enfrentaría a este y le daría una paliza para el asombro de todos. De modo que a Cooler no le quedaría de otra que transformarse para mostrarle a ese bioandroide su auténtico poder pues ni crea que aunque llorase como un bebé le tendría compasión y bueno ya estaba listo, pero esto sería completamente inútil pues él lo habría destrozado nuevamente sin problema, absorbiendo al androide 17 y obteniendo un poder completamente inmenso y con el cual evidentemente Cooler no podría hacer nada, por lo cual este atinaría a emplear su táctica final al arrojarle su supernova extremo y definitivo, mismo que Uo se le atinaría a regresárselo y este sería impactado directamente contra el Sol. Sin embargo, Uo él no lo permitiría pero ya sería demasiado tarde, el propio ataque de Cooler habría sido su perdición al haberlo mandado a volar y estrellarse directamente contra el Sol, acabando este con su vida pues ese guerrero no habría sido rival para el bioandroide, o tal vez esto último no habría sido cierto. El regreso de un terrible enemigo metálico.
Por lo que en esta nueva línea de tiempo y al Picoro aún mantenerse consciente al no haber sido atacado por Cell anteriormente, intentaría hacerle frente pues este estaba buscando desesperadamente al androide 18 ya que esa maldita habría escapado con el androide 16 mientras él estuvo distraído enfrentando a Cooler. No obstante no la veía por ningún lado y el Nameku maldito ese no debería molestarlo más pues por su culpa y la de los otros también había sucedido eso, retirándose del lugar para perseguir a la maldita del número 18 pues con 16 malherido no podría ir muy lejos, al mismo tiempo en que Picoro debilitado sería mandado a desplomarse dentro del océano para posteriormente ser rescatado por Goku. A partir de aquí los sucesos se desarrollarían al igual que en la línea temporal original. Vegeta y Trunks finalmente se habrían dirigido a enfrentarse a este Cell semiperfecto y Goku y Gohan habrían entrado a la habitación del tiempo, aunque su entrenamiento ya no parecería necesario pues en la Tierra. Super Vegeta con su nueva transformación le estaría dando una enorme paliza a Cell y la cual este no lograría olvidar nunca pues la comparativa de poder entre ambos era inmensa. El bioandroide no podía hacer absolutamente nada ante la fuerza bestial de este príncipe Saiyajin luego de su arduo entrenamiento en la habitación del tiempo y tendería a ser cada vez más y más humillado por este príncipe que no tenía compasión, por un sujeto tan patético como lo era esa bestia horrible. Quien maldita sea estaría sufriendo como no tenía ni idea. Mientras que todo esto estaría sucediendo en la Tierra, en el espacio un enemigo que anteriormente habrían creído haber muerto, se mantendría regenerándose y restaurando su cuerpo milagrosamente luego de que una gigantesca estrella le haya dado la oportunidad de fusionarse con su cuerpo. Y esta misma se dispondría a estrellarse contra el planeta Tierra para tomar por sorpresa a todos los terrícolas. Al todos los presentes observar la batalla bastante consternados, el ser semiperfecto se dispondría a proponerle a Vegeta que le brinde tiempo para poder absorber al número 18 y así presentarle a un superguerrero perfeccionado tanto en habilidades como en inteligencia, que ni siquiera él podría vencer y este se sentiría provocado. Pero en ese momento, la estrella anteriormente comentada finalmente aterrizaría y desplomaría su desproporcional tamaño dentro de la superficie de la Tierra. Para el espanto de todos los presentes en las islas al no entender qué estaba pasando, y al finalmente instaurarse y dejar mucho más atónitos a todos pues vaya. No entendían qué era esa cosa gigante que se había estrellado contra el planeta en medio de la pelea contra Super Vegeta y el bioandroide semiperfecto, pues parecía como si dos estrellas se habían acabado de fusionar y eso les molestaba, de modo que verían que desde lo lejos y proviniendo de esa coraza planetaria. Parecía que alguien habría despejado junto a aquella, pues sí e incluso estaba rodeado de un conjunto de robots que definitivamente no eran humanos. Claro, el bioandroide estaba más que seguro de que esa figura se le hacía bastante conocida, no tenía duda, no podía olvidar la cara del sujeto que había enfrentado hace unas horas nada más. Claro, ese maldito él era Cooler y no podía creerlo, no podía creer cómo con ese sujeto había sobrevivido pues se supone que él ya estaba muerto en su anterior batalla. Claro lo que había sucedido antes, cuando el bioandroide semiperfecto se enfrentó al demonio en su enfrentamiento final presenciado por los androides y donde éste le habría devuelto su supernova que lo habría mandado a volar directamente contra el sol para estrellarse, pero no Cooler tuvo la fortuna de revivir gracias a los avances científicos que tenía la estrella Big Jet. Y también sus poderes se habían incrementado, sin embargo parecía que ese maldito había logrado salvarse, al mismo tiempo en que todos los demás presentes se quedarían atónitos, al darse cuenta de que el sujeto que anteriormente Picoro les había comentado que se derrotó, se encontraba en ese lugar y no podía ser. Los androides también le daban la razón a Cell pues ellos también creían que Cooler ya estaba muerto, y Boom no podían creer cómo se las había ingeniado para sobrevivir y regresar en ese estado pues sus computadoras les indicaban que ese sujeto ya no tenía el mismo poder con el que lo enfrentaron antes. Cell seguiría paralizado al no entender cómo este maldito desgraciado que ahora tenía una apariencia metálica había logrado salirse con la suya, y el maravillado les declararía a su estimado Cell que en efecto habría regresado en una nueva versión metálica, de modo que los androides, claro también se darían cuenta de eso al observar su nuevo físico, pues ahora este demonio del frío poseía una estructura metálica y con apariencia de robot así como los androides 16 y 18 observándolo, al igual que a Vegeta y quien al escuchar por Cell que ese tipo era el hermano de Freezer que se estaba entrometiendo en la pelea, y al parecerle divertido que al parecer ese sujeto quería arreglar temas muy pendientes con Cell al haberlo derrotado, ni modo le interesaba la idea de ver cómo alguien más le daba su paliza, pues a él ya le había aburrido y demasiado la verdad para la humillación del bioandroide. Así que Cooler se dispondría a embestir a Cell aún sin develar sus motivaciones detrás al mantener su figura metálica misteriosa y al Cell preguntarle a ese maldito si lo que quería era que lo mande a volar como hace unas horas. Finalmente la revancha entre estos y atestiguada por Vegeta y Trunks estaría a punto de comenzar en el campo de batalla. Desde lo alto de la tierra y el Picoro ya recobrado reconocer de regreso a Cooler, no podía creerlo, no tenía idea de cómo ese maldito habría sobrevivido, y al de modo que la situación de la tierra ahora ser mucho más crítica. No le quedaría de otra que intervenir pues su ayuda en ese punto sería de bastante utilidad para los Saiyajines que ahora lo último que necesitaban era tener una distracción que les impida derrotar al maldito bocón de Cell, antes de que éste encuentre al androide 18 para absorberla y ya allí si ese maldito les daría en la torre a todos pues sería demasiado tarde para remediarlo.
De modo que en el campo de la batalla y al el bioandroide semiperfecto observar demasiado enfurecido al nuevo Metal Cooler renacido y quien le observaría desde lo bajo con su confianza renovada luego del último enfrentamiento, Vegeta ya retirado desde lo alto le ordenaría a Cell que no pierda el tiempo y acabe con esa basura, ya que, si él resultaba ganador, le concedería de premio el perdón para buscar al androide que tanto anhelaba encontrar sorprendiéndolo, y debía agradecer que estaba siendo bondadoso pues estaba seguro de que esa basura lógicamente era un insecto igual de débil que su hermano, quien por cierto había sido asesinado sin ningún problema y de hecho el que lo mató se encontraba también allí junto a ellos, era ni más ni menos que su hijo Trunks al presentárselo al guerrero metálico. Y por lo que otra vez tú usa bandija no se imaginaba que el asesino de su hermano seguía con vida. Bueno, le daba gusto verlo allí, de todas maneras planeaba encontrarlo y allí podrían arreglar sus propios asuntos, enfureciendo al príncipe al notar la confianza de ese tipo, mientras que los demás entenderían que su futuro allí era cada vez más incierto. El cooler metálico se burlaría de Cell pues le daba gusto que en todo ese tiempo en que se estuvo reconstruyendo aún no había conseguido absorber al androide 18 y en su venganza no permitirle eso estaba incluido. Sin embargo, su enemigo le cerraría la boca pues era cuestión de segundos para que lo acabe y se dirija a por su platillo, y pues que lo intente a ver si podía, ya que este demonio del frío definitivamente ya no era el mismo con el que había peleado anteriormente, y cierra la boca. Cell le ordenaría callarse al maldito. Por otro lado, y mientras que los robots metálicos saldrían de la superficie de la estrella Billet se dispondrían a atacar a todos. Sin embargo, Cooler les ordenaría atacar a ese mono Super Saiyajin ya listo para atacar al transformarse, pues él fue quien había acabado con la vida de su hermano y además quería que el otro mono que tanto alardeaba observe su espléndida pelea. Así que efectivamente estos se embestirían contra Trunks para dar inicio a su pelea luego de recibir las órdenes del sujeto que tenía el cerebro principal de sus computadoras. Y el hijo de Vegeta, confiado en que esas malditas armaduras de metal no eran rival para su nueva forma luego de su entrenamiento, se dispondría a acabarlos también, mientras que al Krillin haber llegado al lugar, se dispondría a encontrar al número 18 para detenerla con el control de Bulma. Trunks al derribar a varios robots le pediría a su padre que no se confíe y sería mejor que acabe a Cooler él mismo pues su objetivo ahora era evitar que Cell no absorba al 18 y, no al ver que este no le tomaría importancia al incitarles a Metal Cooler y Cell, que ya de una vez comiencen su enfrentamiento pues quería ver sus poderes. Definitivamente su padre no tenía remedio al no escucharlo, y de modo que a Trunks no le quedaría de otra que seguir acabando y acabando con cada robot Biget que se le embestía con su poder entrenado, originando que estos de poco a poco sean destruidos y entren en cortocircuito tras recibir sus palizas. De modo que Cell de un solo puñetazo rápidamente atacaría a Cooler, pero no sorpresivamente esta vez el demonio del frío metálico no tendría problema en retener su golpe de manera instantánea. Lo cual sorprendería a la bestia pues no podría creerlo al mismo tiempo en que su enemigo robótico sí lo mandaría a ser estrellado contra las rocas fuertemente, y demostrando que jamás bromeó con no ser el mismo al dirigirse a embestirlo esta vez él para regresarle la paliza que no pudo olvidar. Así que mientras que todos observarían petrificados lo sucedido pues no podrían creerlo, Cooler antes era más débil que Cell, este último saldría completamente adolorido de los escombros al no entender qué sucedía. Se supone que él era mucho más poderoso que Cooler porque inclusive hace unas cuantas horas le había dado un enorme merecido y enfrente de todos que podían corroborarlo, pero no entendía qué era lo que estaba sucediendo en ese momento y además, ese sujeto parecía que sí, claro, estaba utilizando la misma técnica especial de Goku. Lo que Cooler había empleado y seguía empleando para burlarse de Cell, no era ni más ni menos que la teletransportación como parte de sus nuevas habilidades, no entendiendo cómo ese sujeto la había conseguido adoptar. De modo que Cooler al apuntar uno de sus dedos para lanzarle un tiroteo mortal, y quien se estaría dirigiendo furioso a embestirlo va a ser impactado de lleno con el Rasengan magnético del demonio metálico, mismo que maldició o mandaría a volar completamente al bioandroide al ser estrellado de lleno. Y al su enemigo arremeter de manera definitiva con la bestia, añadiría diversos Rasengans de luz magnética que se dirigirían a estrellar nuevamente contra el bioandroide, y los mismos originarían una inmensa explosión en el lugar que tomaría por sorpresa a los demás. De modo que en el templo sagrado, tanto Goku como Gohan estarían reforzando su entrenamiento de padre e hijo poniendo su empeño al mismo, pues de que duraran un día entero en la habitación del tiempo probando nuevas técnicas y habilidades dependería que estos pudieran superar los límites que les habían impedido derrotar a los androides anteriormente y sobre todo, encontrar la manera definitiva de superar los poderes de un Super Saiyajin ahora que la Tierra lo requería más que nunca, pues ellos eran la última esperanza en caso de que la peor tragedia sucediese en el exterior. En el campo de la batalla, bastante adolorido, Cell habría recibido una super patada por parte del guerrero del frío metálico al haberle tomado por sorpresa con su poder, y no entendía qué demonios hizo para volverse más fuertemente al mismo tiempo que sería mandado a estrellar con uno de los escombros del océano.
Vegeta se burlaría de Cell, pues era evidente de que en realidad quien le estaba dando su paliza era ese sujeto celeste, mientras que finalmente Krillin se había encontrado con 18 para que luego de romper el control remoto que Bulma le otorgó para destruir al androide, les pida que por favor escapen del lugar ahora que podían, mientras que Cell estaba distraído con Cooler y para el atónito de los androides al no entender por qué Krillin hizo eso, había tenido la oportunidad de detener a 18 y había desaprovechado eso de una manera patética. Entretanto, al Cell estarse embistiendo hacia Cooler para tomarlo por sorpresa y esta vez sí decidiendo emplear su poder semiperfecto al máximo nivel, su enemigo Metaceleste le confesaría que finalmente se había decidido a pelear en serio y que bueno, pues Uo aún así seguía siendo aburrido al nuevamente mandarlo a volar con una super patada regia que habría impactado a Cell, mandándolo a estrellarse de lleno contra la tierra desde el aire, y se desplomaría ante todos los escombros que lo enterrarían por su enorme poder. Al mismo tiempo en que Vegeta entendería de que solo estaba perdiendo el tiempo con Cell, número 18 y Krillin finalmente habrían hecho una tregua para que junto a 16 puedan huir del lugar y evitar que el monstruo Cell la absorba, pero no puede ser, esos malditos robots habían logrado descubrir su escondite al embaucarlos por sorpresa, por detrás suyo y de modo que no les quedaría de otra que hacerles frente allí, y al Trunks reunirse con ellos tras estar destruyéndolos también se percataría de dónde se había escondido 18 sorprendido. Así que sin más remedio los tres se abalanzarían con los robots mutantes de la estrella Billet comenzando por Krillin, y los androides 16 y 18 a pesar de estar agotados y este último malherido también se enfrentarían a ellos con bastantes complicaciones, pues era lo único que podían hacer si no querían que esas cosas que sí eran unas malditas chatarras les impidan escapar antes de que Cell se percate del lugar en el que 18 se escondió. Por su lado, Cooler seguiría dándole su paliza a Cell al proporcionarle un enorme golpe que le dejaría paralizado el estómago al no haber podido reaccionar al superataque, siguiendo confundido al no descubrir el motivo por el que esa maldita cucaracha se había vuelto fuerte. Mientras que a los robots estar enfrentando a todos los guerreros de las islas, recibirían una enorme sorpresa al un guerrero más unirse a la pelea e ir batallando en solitario con muchos de estos, tratándose de Piccolo y al quien no le habría quedado de otra que unirse a la pelea luego de llegar a la batalla. Uo Cell estaría a punto de recibir la acometida final de Metal Cooler al finalmente decidirse en que ya era momento de concretar su venganza contra el maldito, mandándolo a estrellar fuertemente contra los escombros del lugar para luego darle su enorme golpe final e inigualable. Mientras que Krillin y la androide 18 en conjunto irían acabando de uno a uno con esas malditas estatuas robustas de metal que impidieron que 18 huya cuando parecía que ya estaba a salvo. Sin embargo, esos estúpidos se lo habían impedido y eso les molestaba mucho, pero no Trunks, bastante cansado al darse cuenta de que si seguía así agotaría todos los poderes que debía usar para acabar con Cell después. Decidiría hacer a un lado a Krillin y a los demás, pues él se encargaría de terminar de destruir a esas máquinas antes de que sea demasiado tarde para ellos, y cargando una enorme ráfaga de energía con su ultra poder Dainidankai, lo arrojaría fuertemente al maldecirlos con que desaparezcan para siempre, y efectivamente los miles de guerreros de la estrella Billet demasiado espantados recibirían los ataques del Super Saiyajin siendo desintegrados uno tras uno al instante, pues el guerrero ya se había hartado de ellos y no podía perder más tiempo con esos miserables. Sin embargo, habría olvidado de avisarles a Krillin y a los dos androides que se aparten del lugar antes de lanzar el ataque que explotaría enfrente de ellos, y también serían afectados por aquel al ser mandados a volar algo adoloridos también. La explosión de abajo habría sido percibida por los ojos de Cell al estar recibiendo mediante burlas tras burla los ataques de Metal Cooler, pues acaso lo que estaba viendo allí debajo en la tierra tratando de huir no era ni más ni menos que si 18 por fin la encontró. De modo que al Cooler percatarse de lo que estaba observando, Cell también notaría que esos androides siempre habían permanecido allí abajo escondidos y viéndolos pelear, entendiendo Cell que finalmente ese sería el momento donde se convertiría en el sujeto más invencible en cuanto a técnicas, capacidad y velocidad. Y luego de que Trunks realice su ataque, Demonio se percataría de que el alboroto de la pelea con los robots había originado de que Cell se percate de la presencia de 18. Por lo que al 16 pedirle a 18 que lo deje y huya a ella sola, de ninguna manera ella también lo ayudaría, con la ayuda de Krillin, quien se había ofrecido a escapar con ellos antes de que Cell los atrape y sin creer que recibían su ayuda, pero lo que no sabían era que, finalmente Cell los había encontrado al Trunks advertirles eso, así era. No podían creerlo, quienes estaban allí arriba suyo eran, ni más ni menos que Cell y Cool, quienes los habían estado observando desde antes luego de descubrir dónde se escondieron. Así que ahora sí sería imposible tener escapatoria, esa bestia de Cell no descansaría hasta atrapar a 18 de una vez por todas, quien al seguirlos viendo junto a su enemigo metálico, obviamente no estaba para perder el tiempo y de un solo segundo se embestiría hacia la isla para atrapar a 18. Pero lo que no sabía era que detrás suyo Cooler se habría decidido en impedir eso al también embestirse hacia él por detrás del bioandroide, porque a nadie más que a él no le convenía que ese sujeto se vuelva mucho más poderoso y las cosas se podrían revertir en esa pelea,
Todos tenían un objetivo claro, el cual era llegar hacia donde estaban esos tres. De modo que Trunks tampoco estaba dispuesto a permitírselo. Dirigiéndose hacia ellos de nuevo, Cell se mantendría cada vez más y más cerca de 18 al observar a ese maldito mucho más paralizada. Y cuando finalmente Cell se dispondría a atraparla al llegar al lugar, esto se le sería impedido con una super patada que Cooler le habría impactado en su pecho al de ninguna manera permitirle salirse con la suya. Y miserable Cell no podía creer que ese maldito robot se estaba metiendo en su sueño de perfección. 18 le pediría a 16 para que huyan juntos y al negarse, maldición, a esta no le quedaría de otra que escapar en solitario. Sin embargo, Krillin la seguiría para ayudarla y ambos se dispondrían a abandonar la isla de una vez por todas y evitar la absorción, mientras que Waa, al ser completamente descontrolado y furioso con su super aura, embestir al demonio del frío con bastante rabia por ver cómo se había entrometido cuando estuvo a punto de atrapar a 18, lo esquivaría, pero en ese momento, completamente sorpresivo para ambos, al mutuamente recibir dos super patadas en el rostro al mismo tiempo en que no habrían podido esquivar, serían mandados a volar en un santiamén. 18 se retendría al ver lo sucedido enfrente suyo, pues era ni más ni menos que Vegeta quien se había unido a la pelea posado por encima de Cooler en el suelo, señalándole al príncipe a su enemigo que no se metiera. ¿O acaso no le interesaba ver qué tan fuerte podría volverse Cell? De manera que le agradecería a su mejor amigo Vegeta, quien efectivamente se habría decidido por detener al Cooler de metal, y quien, completamente enfadado por lo que ese mono había hecho por sorpresa, atinaría a brindarle una sorpresa deliciosa a través de sus ojos con un Kosengan, mismo que en un solo segundo Vegeta, sin antes haberlo podido esquivar ni siquiera al ese ataque, ser imposiblemente percibido por los ojos, y él mismo lo mandaría a volar súper lejos a visitar a San Pedro hacia lo alto y ya fuera de lugar, de modo que al Trunks notar que le habían dado en la torre a su padre, ya ni la muela se dirigiría a socorrerlo rápidamente. Por otro lado, y al Cell finalmente lograr reencontrarse con 18 luego de la ayuda de su nuevo mejor amigo Vegeta, al parecer se equivocaba, pues 16 aún no se había dado por vencido para proteger a 18, tomándolo con sorpresa con su choque de brazo que le estrellaría en el rostro, y al decidirse en atacarlo finalmente, Cell recibiría sus ataques al mismo tiempo que entendería que no era ni más ni menos que un pedazo de chatarra, estrellándolo contra el suelo y perjudicándole más el cráneo, y ya a 18 aprovecharía el momento para nada, pues a esa Cell también la mandaría a callar únicamente con una ráfaga, que la mandaría a ser impactada contra los escombros completamente debilitada, y esta vez si no habría nadie quien la salve, pero se equivocaba, pues Trunks iría en su ayuda, pero al parecer alguien más estaba teniendo muchas más complicaciones por el otro lado, pues no puede ser al Vegeta completamente aterrado. Boom, recibir una super patada metálica del Metal Cooler luego de que primero haya creído que se había repuesto dentro de la pelea, de modo que con su aura de Super Saiyajin dificultosamente se retendría, y para la sorpresa de su enemigo celeste al ver que ese resplandor lo hacía acumular más poder, pero no tendría tiempo de seguir atónito ante ello al el otro mono entrometerse y tomarlo sorprendido con una patada, así que finalmente se habrían decidido a pelear dos Super Saiyajin, pero daba lo mismo, él estaba interesado por saber quién de los dos era más poderoso, o tal vez lo era él al brindarle una super paliza al hijo de Vegeta, y de este modo Trunks la recibiría completamente estupefacto por el impacto del poder robótico y lo haría estrellarse, al mismo tiempo en que Vegeta le reclamaría a su hijo que no se daba cuenta que lo estaba dejando en ridículo. Él no debería meterse en su pelea y esa era una orden, de modo que esta vez, y acumulando su poder, sí se dirigiría a embestirlo por sorpresa al atinarle una super patada que el robot del frío lo recibiría sorprendido, pues el poder que ese sujeto estaba demostrando se había incrementado más que antes, y claro, el nivel de Vegeta era superior, o para nada el príncipe se equivocaba luego de que Cooler, sujetándolo del pie, lo tumbe contra el suelo al tomarlo por sorpresa, y Trunks no tendría más remedio que desobedecerlo y ayudarlo. Entre tanto, Krillin se interpondría entre Cell y 18, para impedirle avanzar, pues no podía permitir que ese monstruo se coma al androide. Sin embargo, el enemigo verde, al ver a esa basura, simplemente lo mandaría a volar con un destello van de color rojo y dejando ahora sin defensa a 18. Mientras que por otro lado, y dentro ya de la estrella Billet, que cada vez iba acumulando más y más poder para el cerebro principal, y por tal motivo la fuerza de Cooler se incrementaba más y más, Piccolo, y desobedeciendo las órdenes de los robots de las estrellas, finalmente habría logrado infiltrarse en la estrella para entender de dónde era que ese maldito sujeto celeste iba acumulando más y más poder, de manera que al desplazarse por toda la coraza planetaria de una manera súper veloz, finalmente había logrado ingresar al núcleo central, desde donde se le proporcionaban todas las energías a Cooler, y se dispondría a detenerlo de una vez por todas, debido a que con un enemigo era más que suficiente. Sin embargo, al estar a punto de llegar y observar que, demonios, ese sujeto que todos conocíamos de la nada había aparecido, en el lugar, el Nameku sería tomado por sorpresa con un ataque que lo dejaría fuera de combate por un buen tiempo.
Sin poder moverse Vegeta o sometido con unas patas metálicas al ser estrellado contra el suelo, observaría espantado a Cooler al brindarle las buenas tardes al reposar encima suyo luego de haberlo estrellado. Y efectivamente este demonio lo tenía inmóvil y sería imposible que el mono Saiyajin pueda escapar al tenerlo tieso. De modo que debería despedirse pues él se dispondría a brindarle un tiroteo electromagnético a través de sus piernas que el príncipe no esquivaría. Sin embargo Trunks no lo permitiría al detenerlo y nuevamente tomándolo por sorpresa con un ataque que al demonio del frío le habría costado esquivar. Dándose cuenta el príncipe de que ese sujeto se había atrevido a sacarle sangre como se había atrevido, mientras que 18 por otro lado estaría acorralada, al ya nadie poder socorrerla con literalmente Cell enfrente suyo, pero ella no le dejaría acercarse más mandándolo a volar fuertemente con una super bola de energía que le impactaría, misma que Cell sin complicación alguna lo esquivaría rápidamente y sin embargo al Cell tenerla enfrente suyo atinaría a desaparecerla solo con su cuerpo, la cual la aterraría aún más, pero sin rendirse nuevamente la mandaría a volar y Cell atinaría a nuevamente retenerla pues sus intentos eran inútiles, confundiéndola aún más pues no podía creerlo. Ese monstruo no había sido afectado por ninguno de sus ataques y se acercaba cada vez más para atraparla y no podía permitir eso, de manera que al Krillin reponerse y observar, eso se espantaría pues era imposible, ya nadie podría socorrer a 18, al mismo tiempo que 16 quien aterrado le pediría que huya. Sin embargo eso sería imposible al completamente espantado observar que Cell abriría, no el aguijón de su cola de una vez, para finalmente concretar el sueño que había esperado toda su vida y esta vez nadie se lo permitiría, pues sí era cuestión de segundos para que 18 pase a ser parte suyo. De manera que todos estaban perdidos, ya no se podía hacer nada, guajajajaja increíblemente este monstruo se las ingenió para salirse con la suya. Por otro lado y al Cooler proporcionarle una fuerte paliza en el rostro a Vegeta sin que la esquive, y Trunks decidido en socorrer a 18 pues él estaba a punto de absorberla. Maldición no debía ir a socorrer a su padre antes de que sea demasiado tarde, así que mientras que 18 completamente enfadada, le declararía a ese monstruo que jamás la absorbería envisitiéndose rápidamente, efectivamente la muchachita se equivocaba pues en ese momento, algo terriblemente maligno estaría a punto de suceder. Vegeta completamente enfadado por las intromisiones de Cooler, finalmente se dispondría a darle su paliza definitiva para de una vez demostrarle que con nadie jugaba pero en ese momento en el que su pelea se estaría suscitando, finalmente Cell habría logrado atrapar a 18 y comenzaría su proceso de absorción, de manera que aunque Krillin intente detenerlo sería completamente inútil, y ante el parálisis de todos al no poder creer que ese maldito efectivamente se las había ingeniado para quedarse con número 18, de manera que los demás que se estarían enfrentando, no puede ser también se percatarían de que lo que verían delante suyo sería completamente aterrador para todos, puesto que sus esfuerzos a partir de ahora serían inútiles pues al androide ahora completamente indefensa ya no poder hacer nada más, finalmente terminaría siendo tragada y absorbida por el demonio. De manera que todos observarían completamente aterrados lo que habría acabado de suceder puesto que delante de todos ellos, finalmente Cell comenzaría su proceso de transformación y perfección final a la hora finalmente poseer a ambos androides número 17 y número 18, de manera que todo el escenario de la pelea comenzaría a verse seriamente afectado por ese expulso de energía que tanto los guerreros como Cooler y 16 estarían observando delante de todos ellos al no creerlo, pues esa bestia había logrado salirse con la suya. Al demonio en su proceso de perfección acumular todo su catastrófico poder, incrementaría más y más destellos inigualables que irían destruyendo todas las rocosas que habrían a su paso, y el mismo resplandor terminaría afectando al planeta, y no solo a la Tierra sino que también el planeta verde al que Cooler planeaba visitar después de la Tierra sería víctima. Así es, los habitantes del planeta Nameku también sentirían ese desprendimiento abismal de poder al no saber si ese sería el fin de la Tierra. Dentro del campo de la transformación perfecta, Trunks observaría completamente espantado la perfección en destellos, mientras que Vegeta, viendo la energía desbordarse abismalmente, esperaba que esta vez Cell no lo decepcione. Y al parecer esto no era así, pues estaba desprendiendo un catastrófico poder y él mismo tomaría por sorpresa al androide 16 por las descargas eléctricas emitidas en su cuerpo, del mismo modo que Cooler pues no podía creer cómo ese maldito había logrado salirse con la suya. Sus poderes se estaban incrementando de una manera desmesurada que hasta a él le costaba creerlo, de manera que Krillin, completamente arrepentido de su decisión, entendería que efectivamente todo se habría evitado si detenía a 18 con el control remoto, pero ya era demasiado tarde, no se podía hacer nada con Cell transformándose enfrente de todos. Parecía que su poder estaba fuera de toda dimensión a medida que iba expulsando más y más destellos de energía como producto de su perfección, de manera que al observar completamente espeluznados, que finalmente parecería que ese maldito estaba a punto de culminar su transformación.
Cooler recobraría su contento pues por lo menos ahora podría probar el poder perfecto que ese sujeto tanto habría estado parloteando anteriormente. Sin embargo no, el poder que se le estaba obteniendo ahora no era para tomárselo de broma y al finalmente terminar de expulsar sus energías como la finalización de su transformación en frente de todos. Atinaría a realizar una tremenda explosión en todo el lugar de la pelea, y el mismo resplandor cubriría completamente el planeta Tierra, para la alegría de algunos otros con el resultado. Así que al ya el planeta terminar de sufrir todos los estragos de la transformación, y al 16 Krillin, Battle Piccolo y Trunks observar lo que tenían delante suyo espantados, número 16 entendería que todo estaba perdido, al igual que Krillin quien no podía moverse, pues comprendería junto a Trunks que estaban perdidos, obviando estos sentimientos Cooler al observar lo que tenía debajo suyo. Al igual que Vegeta pues Goku finalmente estaba listo para pelear. Efectivamente ese sujeto habría culminado definitivamente su transformación de perfección final y rodeado de una inmensa aura super verde, se dispondría a mostrarles a todos su nueva apariencia que los dejaría con la boca abierta. En Kame House todos comprenderían que la situación era peor que crítica, pues jamás habían imaginado que algo tan espantoso sucediese en la Tierra, de modo que solo les quedaba rezar a Dios para que los ampare ante ese destino trágico, que parecía no acabar nunca. Y en el lugar de la pelea, después de tanto tiempo de espera en el que Cell finalmente terminaría su transformación, Vegeta se alegraría al ver esta transformación, manteniendo su pacifismo Metal Cooler ya que quería que aumente su poder y ser real digno para este, y en ese momento, Cell develaría finalmente una parte suya. Krillin muy sorprendido ve a Cell transformado, al igual que 16 quien se queda paralizado, ya que se desprendía un poder sorprendente, y unidos a Trunks ven a Cell y en ese momento, finalmente Cell descendería, mostrando auténticamente que su transformación había finalizado y develando por primera vez ese estado, con el cual, evidentemente nadie le podría hacer frente. Cell ese día por fin había cumplido la gran misión más importante de su vida, haberse fusionado con número 17 y 18 y haber obtenido su forma final, su forma perfecta y el cuerpo más perfecto y destructivo de todo el universo hasta ese entonces. Este nuevo Cell por fin había cumplido el gran sueño que su creador, el Dr. Maki, había anhelado desde hace más de 10 años, recopilando las células de todos los guerreros y así crear al guerrero más fuerte del universo. De manera que dentro de la habitación del tiempo, Goku y Gohan seguirían entrenando no teniendo idea de que trágicamente Cell habría obtenido su forma perfecta ni mucho menos de que Cooler habría regresado para vengarse con unos poderes realmente sorprendentes. De manera que solo les quedaba seguir entrenando pues ellos estaban seguros de que podían superar el poder de un Super Saiyajin ya que parecería que a partir de ahora la Tierra solo dependería de los resultados en su arduo entrenamiento y sobre todo del Super Saiyajin Goku. Dentro de las islas repletas ya de escombros tras todo lo sucedido, finalmente Cell descendería para observar la nueva apariencia que había obtenido, mientras que todos lo observarían, y desde lo alto Cooler también se percataría de ello al burlarse de la nueva apariencia de ese sujeto y parecía una broma, pues solo se había vuelto más pequeño mientras que Cell probaría su poder, aunque claro él tampoco podía opinar mucho pues la altura no era precisamente un don suyo, y Vegeta también se percataría del supuesto fraude que representaba esa transformación, de manera que al Cell orgulloso finalmente entender que habría obtenido su cuerpo perfecto, los demás con repudio no podrían creerlo, sin embargo parecía que ese solo era un fraude. Así es Cooler al haber descendido hacia abajo y enfrente suyo le recalcaría que tal vez todos estaban sorprendidos. Pero al menos a él no le causaba impresión su transformación, es más lo veía igual que antes, y al Cell indicarle que se acerque a atacarlo para que compruebe si era cierto lo dicho, Cooler corriendo regiamente se embestiría con su fuerza metálica para darle su merecido. Por burlarse y con un super golpe con su enorme porte dejaría completamente atónito a Cell al tomarlo completamente por sorpresa y mandarlo a volar en menos de 5 segundos. De manera que todos creerían que la fusión de Cell de verdad parecería un fraude, pues el demonio del frío metálico estaba demostrando que podía atinarle serios golpes al bioandroide perfecto que obviamente fingía sus daños, pues esperaba luego regresarle la sorpresa al guerrero metálico que se dirigía a atacarlo de nuevo, mientras que a los demás ajajajaja no les quedaba de otra que ver al mundo arder de nuevo. Dentro de la estrella Billet y a Piccolo ser tomado, por sorpresa por uno de los robots metálicos que la nave estaba generando para socorrer a Cooler en caso de que llegue a estar en problemas en lo posterior, recibiría una enorme paliza, pues no cabía duda que esos robots le seguían dando más y más poder a la estrella que luego Cooler absorbía. Pero el Nameku se daría cuenta de que la estrella estaba comenzando a sufrir estragos enormes como consecuencia de lo sucedido con la transformación de Cell en el exterior, entendiendo que en la superficie de la Tierra las cosas no iban bien para los demás. Efectivamente y en el campo de la batalla, Cell perfecto finalmente se dispondría a arremeter contra Cooler con su super velocidad y con un solo brazo. Atinaría a destrozarle por completo gran parte del cuerpo del demonio del frío luego de que éste haya atravesado su resistente cuerpo de metal y al parecer sin mucha dificultad al luego de observar el ataque, percatarse maravillado que esta vez él había logrado salirse con la suya.
de manera que el cuerpo roto de Cooler caería al suelo, y los demás observarían ello contrariados, creyendo que Cell habría sido el ganador, y bueno, al menos ahora solo quedaba enfrentar únicamente a ese maldito. De manera que Cell, completamente encantado, observaría orgulloso su más grande hazaña hasta el momento, y Vegeta le señalaría que al haber resultado vencedor ahora era su turno de enfrentarlo. Había esperado ese momento desde hace mucho y ya no podía más, confiando Cell en que el príncipe de los Saiyajin tampoco sería rival para él, pero en el momento en que se dispondría a enfrentarlo, boom, sorpresivamente Cooler se habría puesto de pie para acometer una inesperada acción que nadie creería, así que al Cell observar contrariado ello, el demonio del frío metálico le anunciaría que la estrella Big Ed buscó sus puntos débiles e inmediatamente los reparó para que sea un ser invencible al mismo tiempo en que reconstruiría su brazo, espantando por completo a Cell al no creer lo que estaba viendo enfrente, al igual que Vegeta, pues no podía ser. Sí, Trunks y Krillin se darían cuenta también de que ese sujeto parecía inmortal, pues se habría reconstruido sin problema. Lo que Cooler quería decir es que aunque Cell se muera en esa batalla, él podría revivir las veces que él quiera. Y sorpresa, eso no es todo, pues él se volvería mucho más fuerte. En otras palabras, jamás podría derrotarlo, Hum, y atonizando al bioandroide. De manera que el guerrero metálico decidiría volverle a estrellar su tiroteo mortal metálico a Cell, pues así debía ser, ya no debería perder más tiempo, arrojándole un definitivo Kosengan que afectaría el interior del cuerpo del bioandroide, y para la enorme sorpresa del ser perfecto al ver delante suyo diversos rayos ultradorados que el guerrero metálico lanzó para sorprenderlo. Así es, este disfrutaría de los fuegos artificiales generados por el desprendimiento luminoso de energía a través de su vista, mismos que serían presenciados por los demás guerreros, al también ser tomados por sorpresa con el poder, que en verdad era monstruoso. Sin embargo, Cooler estaba seguro de que a Cell no le había afectado eso, y así podrían saber quién de los dos era el más fuerte, al mismo tiempo en que su enemigo también lo observaría. Y el demonio del frío estaba seguro de que ese estúpido no tenía idea de con quién se había metido, o tal vez él realmente sí la tenía. Estos dos finalmente se embestirían ferozmente a continuar con su super batalla dentro del repleto de escombros por su pelea desatada. Sin embargo, Cell le atinaría a golpear al aire, pues Cooler desaparecía con la teletransportación inesperadamente para darle un regalo super ultra fogoso, y para el espanto de este, así como de todos los demás al darse cuenta de que efectivamente lo que estaba creando el demonio era una supernova magnética, así que al Cell darse cuenta de que ese era el mismo ataque de antes, no se equivocaba, pues esta vez su ultra supernova no tenía el mismo poder que antes, arrojándosela sin alguna compasión, y de manera que al el bioandroide observarla aterrado, atinaría a intentar esquivarla creyendo que podría devolverla como la última vez. Sin embargo, sería completamente inútil, y todo esto también lo comprenderían los demás presentes. En una enorme explosión que afectaría a 16, al haber estado cerca del ataque, Cooler observaría su hazaña creyendo haberlo matado, mientras que los demás al observar que debajo no había rastro alguno del bioandroide. Si 2 efectivamente parecía que Cell ya no estaba en el lugar, finalmente Cooler había acabado con su oponente. Sin embargo, dentro de todo el humo originado, reaparecería ni más ni menos que Cell. Sin embargo, la supernova lo habría dejado sin la mitad de su cuerpo al haber sido gravemente herido. De manera que Cooler observaría lo sucedido confuso, pues él también podía vivir sin tener extremidades. De manera que Cell realizaría un Soucito Super X al señalar que maldita sea, estaba perdido, no podía hacer nada, pero que creía solo había bromeado, y sorprendiendo mucho más a su enemigo metálico, así como a los demás presentes allí, de manera que este, al acumular todo su poder gracias a las células de Piccolo, regeneraría así es su brazo. Y los demás, completamente aterrados, no comprenderían cómo podrían vencer a 2 enemigos que podían reconstruir sus cuerpos así de fácil. Cooler se mantendría anonadado por todo lo presenciado, de manera que Cell se burlaría al recalcarle que sorpresa, él no era el único que podía regenerar su cuerpo cuando quisiera, y al a recobrar su confianza le respondería que le daba lo mismo, pues entonces debería hacerlo polvo, disponiéndose los dos a retomar su enfrentamiento que parecía no acabar al ambos poder regenerarse millones de veces. Por otro lado, Kamehau seguiría afectado por todos los estragos causados, no entendiendo los amigos de Goku de dónde era que salían tantos poderes descomunales, y en verdad les costaba creer que eso solo lo estaba ocasionando Cell. Estaban seguros de que había alguien más en el lugar de la pelea. Efectivamente, ese alguien era Cooler, quien, mandando a volar a Cell, se dispondría a sorprenderlo de nuevo, tomándolo por sorpresa en el aire rápidamente, de manera que Cell estaría a punto de contrarrestar al maldito, pero en ese momento, al Vegeta enfurecido señalarle a Cell que se había cansado de él y si no era capaz de enfrentar a Cooler él lo haría con su poder. En verdad ese estúpido no tenía idea de lo que decía, pero su descuido le habría costado, puesto que Cooler nuevamente le habría atinado otra nueva paliza al tomarlo por sorpresa de nuevo, dejándolo mucho más adolorido. Sin embargo, esta vez él se dejaría de juegos, reapareciendo por detrás de Cooler y atinándole una super patada poderosa que dejaría Cooler completamente sorprendido por no creerlo, siendo mandado a estrellar directamente contra los escombros y el mar, pues todos lo atestiguarían. Sin embargo, no se daría por vencido y nuevamente se dirigiría a atacar a Cell corriendo con sus patas, nuevamente siendo cometido por otra paliza que Cell le atinaría al posicionarse por encima de este guerrero metálico, y quien se mostraría mucho más enfadado por ello, pero no tendría tiempo
de reaccionar al Cell proseguir con su conjunto de palizas impactándole otro fuerte golpe en el rostro que lo tomaría desprevenido, de manera que 16 entendería quién llevaba la delantera en ese momento. Él sabía que Cooler seguía obteniendo más y más poder a través de esa estrella extraña, sin embargo por mucho estaba lejos del monstruoso poder de Cell. Aunque este se disponga a atacar de nuevo al bioandroide, el robot de Guerrero Naranja sabía muy bien que los resultados seguirían siendo los mismos al favor de Cell, pues él, a pesar de verse en complicaciones con su enemigo, solo estaba jugando con él. En verdad Cell era inteligente y eso le aterraba mucho más. Mientras que por otro lado, y al Krillin y Trunks haberse reunido con Vegeta para observar la batalla en sus estados base, pues al parecer no sería necesaria su intervención. Estos no lograba entender de dónde el Cooler metálico obtenía más y más poder, y sucedía ello a medida que la pelea continuaba. Porque al inicio Cooler había demostrado ser mucho más débil que Cell, sin embargo ahora se había vuelto más y más fuerte y podía hacerle frente a su enemigo, quien mantendría un poder bastante reñido al suelo. Y claro, no cabía duda de que su hijo era un imbécil. Vegeta entendía que Trunks no se daba cuenta que la estrella que tenía envuelta al planeta era ni más ni menos esa cosa que tenían delante suyo, de modo que al que tanto Trunks como Krillin no poder creerlo y voltear efectivamente para notar que atrás estaba la Billette, quien era la que le estaba brindando todo ese poder a Cooler. Ellos eran unos ingenuos, lo que necesitaban saber ahora era cómo detener esa coraza. De manera que al finalmente Cell decidiría acabar con su enemigo, pues el juego de antes había resultado divertido. Sin embargo ya no podía perder más tiempo, no podía permitir que ese sujeto siga incrementando más su poder. De modo que crearía un Super Kamehameha planetario para atinar con el guerrero de metal, anunciándole que lo desaparecería al mismo tiempo, que lanzaría finalmente su superpoder de energía enorme, y mismo que impactaría gravemente con Cooler, pero intentaría regenerar sus chips sobresalidos. Pero no, el bioandroide no le permitiría eso al anunciarle que se despida, porque antes de eso él destruiría cada una de las porciones de su cuerpo para que ya no pueda regenerarse, y efectivamente Cooler recibiría los destellos del Kamehameha sin poder salvarse, pues estos estarían desintegrando una a una sus porciones metálicas. Y con eso todo habría terminado, al el Super Kamehameha arrasar con todo lo demás a su paso. Finalmente se suscitaría una estruendosa explosión que afectaría por completo a la Tierra por la magnitud del ataque del bioandroide. Al culminar esta, y todos observar que en el lugar de la pelea ya no había rastro alguno de Cooler más que la enorme huella del ataque de Cell, vaya, finalmente entenderían que después de todo, Cell habría logrado salirse con la suya, y quien reaparecería entre todo el inmenso humo que causó observaría que delante suyo ya no habría de rastro más que de polvo de lo que alguna vez fue Cooler. Se contentaría pues había ganado la batalla, de manera que así era, Cooler estaba muerto, a pesar del enorme poder del robot de metal. El monstruoso poder del maldito Cell resultaba no tener comparación alguna, y al señalar por arriba suyo a Vegeta y los demás que ya había llegado la hora, era el momento de que le agradezca a Vegeta por la humillación que le causó antes de absorber a 18. Sin embargo no, Trunks no lo permitiría y sería el furioso, y transformándose en Super Saiyajin, quien le haría frente a su enemigo. De manera que una nueva batalla entre esos dos Super Saiyajin y el bioandroide estaría a punto de dar comienzo, al ya no existir nadie más que se interponga en el enfrentamiento que había sido interrumpido desde antes. Pero todos se equivocaban si creían eso. Cell se daría cuenta de que por detrás suyo, y en medio de la humareda, y habiéndose develado finalmente una figura que ya todos conocíamos obviamente, y para el enorme espanto del bioandroide, así como de los demás al percatarse de que lo que tenían enfrente así era ni más ni menos que Cooler, quien habiendo renacido nuevamente develaría toda su figura metálica sin haber sufrido algún tipo de daño tras el ataque del bioandroide Cell, no entendiendo los guerreros en qué cabeza cabía que ese sujeto había logrado sobrevivir a algo imposible. Sin embargo esta vez ese maldito no había regresado solo, pues Cell y los demás se daría cuenta de que lo que Cell tenía enfrente suyo no era solo uno. Así no solamente Cooler se habría posado en una rocosa por encima del bioandroide, arriba suyo se encontraban miles y miles de Coolers idénticos al original y quienes rodearían por completo a Cell. Al no entender cómo ahora habían miles, y justo cuando pensaba que lo había derrotado, no entendía qué demonios estaba pasando en ese momento, parecía una mala broma, explicándole su enemigo que el Cooler que había derrotado fue un ser reconstruido por los avances científicos de la estrella Bigget, y esperaba que Cell aún tenga los poderes suficientes para derrotar a esos soldados metálicos, enfureciéndolo aún más, pues no le quedaba otra opción más que pelear. De manera que al ver a los miles de Coolers deslizarse entre las rocosas para atacarlo, maldició ese tipo ya lo tenía demasiado harto, no lo permitiría, y creando una inmensa explosión de energía, cubriría por completo toda la isla al arrasar con absolutamente todo lo que habría a su paso. Todo habría terminado al Cell mantenerse intacto. Sin embargo, al despertar de la inconsciencia y notar que ahora se mantenía sometido en un extraño lugar que él no reconocía para nada. Así bienvenido debía ser Cell a la estrella Bigget. Él estaba enfrente de sus ojos. Así él era esa cabeza flotante y deformada quien le explicaría que había un chip de computadora flotando en el espacio exterior y absorbía a todo lo que encontraba en el espacio para obtener sus energías y aumentar su desarrollo. Efectivamente, esa gran máquina que era capaz de comerse planetas enteros era la estrella Bigget, quien tuvo tan buena suerte de encontrarlo mientras vagaba por el universo.
y se fusionaron y formó parte de la computadora principal de la máquina que lo reconstruyó al ver que carecía de cuerpo físico, de manera que ahora se quedaría con los poderes ilimitados que tenía Cell como un ser perfecto que tenía energías ilimitadas. Con ello podría reconstruir miles de soldados metálicos de la raza bioandroide y comenzaría a absorber los poderes de Cell, al mismo tiempo de que en el exterior del planeta la estrella Biget al salir a la superficie finalmente como obra de la maquinación mental de Cooler como cerebro principal, comenzaría a causar mayores y mayores estragos en las distintas capas terrestres, así que al Vegeta Trunks Krillin y número 16 al no encontrar rastro alguno de Cell y Cooler o entenderían que estaban dentro de esa máquina extraña al sentir sus ki allí. Todo parecía perdido para el bioandroide, pues en medio de una catastrófica destrucción, Cooler se maravillaría al ver cómo las energías de ese sujeto estaban siendo absorbidas más y más. De manera que Piccolo al estar dentro y darse cuenta de que lo que quería hacer Cooler era apoderarse del cuerpo de Cell se lo impediría, pero todo se descontrolaría al darse cuenta de que abajo, todo se estaba descomponiendo y la estrella se estaba alejando del planeta. De manera que todos los guerreros afuera de la nave no entenderían qué estaba pasando ni qué sucedía con Cooler y Cell allí dentro. Sin embargo, el androide 16 al reunirse le señalaría que ya entendía lo que sucedía, pues Cooler estaba intentando fusionar sus energías con las de Cell, pero al parecer este no se lo permitía al exceder más su poder. Y al estos voltear y percatarse de que efectivamente, la estrella Biget cada vez recibía más y más estragos, entenderían que si las cosas continuaban así el resultado podría descontrolarse y generar una consecuencia fatal para la Tierra. Por lo que 16 tenía razón, Cooler estaba absorbiendo energías de más con Cell y no podría detenerse, debido a que evidentemente habría sido un plan del bioandroide para que a Cooler le salga el tiro por la culata al sus energías sobrecargarse. Y esto le daba aún más rabia al demonio, pues todavía Cell se burlaba a pesar de estar en esas condiciones. Sin embargo, Cell seguiría expulsando más y más poder, lo que originaría que, no puede ser esto, no se lo permita, finalmente y en medio de la esfera de energía recargada por los chips de la estrella Biget, descontrole por completo su energía expulsada y ahora sí por más que intente detenerse, y aunque Cooler también le señale que se detenga, esto ya sería demasiado tarde, pues en medio de un enorme resplandor, que esta vez se acabaría con el más mínimo rastro de Cooler, se originaría una catastrófica explosión que destruiría por completo a la estrella Biget que poco a poco había dejado de tomar posesión de la Tierra, y esta misma nuevamente sufriría otra alteración tras el cortocircuito planetario, pero Trunks no podía permitir que una nueva tragedia suceda embistiéndose contra el resplandor, pues a él no lo engañaban, dentro de toda esa explosión aún un sujeto seguía con vida. Pero ese no era Cell ni Cooler, era un demonio mucho peor que espantaría a Trunks al mandarlo a volar. Así es, un monstruoso demonio como producto del cortocircuito electromagnético causado estaría a punto de nacer en el lugar, siendo observado esta terrible fusión desproporcionada por todos los presentes, pues no entendían qué era lo que había sucedido dentro de la estrella. Algo que debía haberse solucionado así de simple había terminado en una terrible tragedia, pues los enormes circuitos de absorción que se habían descontrolado se habían sobrecargado para dar nacimiento a la apariencia de algo que estos jamás creerían. Por lo que en la habitación del tiempo, al ya faltar únicamente poco, para que culmine el día de entrenamiento y Goku y Gohan puedan salir a la Tierra para enterarse de todo lo que estaba sucediendo afuera, no tenían idea de todo lo terrible que estaba por acontecer. Los presentes en el templo observarían terriblemente espantados el resultado de esa sobrecarga descomunal que habría acabado con la estrella Biget. Sin embargo, había dejado en la Tierra algo mucho peor, algo mucho más descomunal, y estaría afectando completamente el entorno repleto de truenos, de manera que todos observarían completamente aterrados que sí, y enfrente suyo estaba un ente viviente rodeado por el inmenso humo tras la fusión y no entendiendo qué era eso, a lo que entre el resplandor y rodeado de los inmensos truenos para el bioandroide no existían imposibles y había logrado salirse con la suya dentro de la estrella. Sin embargo, él ya no era Cell, era alguien mucho peor que ninguno de los guerreros que lo estaban observando allí podría creerlo. Así es, la estrella Biget había logrado fusionar todos los poderes del bioandroide Cell con el cerebro de Cooler, quien era el que manejaba la computadora principal para dar nacimiento a ni más ni menos que a un Vegeta Cell, y para el horror de todos, pues de verdad no entendían cómo había sucedido eso, de modo que habiéndose suscitado esta terrible desgracia jamás esperada por nadie, ¿cómo podrían escapar ahora del nacimiento de este nuevo Vegeta Cell que no se tocaría el corazón para acabar con todos los presentes? Y con esto, queridos Butenators y queridos espectadores, concluimos el capítulo 2 de esta magnífica teoría en el universo alterado de Dragon Ball Z. ¿Qué les pareció esta mezcla sorpresiva que se dio entre los androides y Cooler y sus fuerzas al estos haber llegado a la Tierra en ese momento? Déjenos sus comentarios y teorías en la sección de abajo. No olviden darle like y suscribirse para más contenido épico. Hasta la próxima en este viaje cósmico lleno de sorpresas.